Hola, buenos días, bienvenidos. Me confirman, por favor, si me escuchan en el chat. Muy bien, gracias por confirmar. Eh, bueno, faltan 2 minutos para que demos inicio al webinar de energía solar, introducción a la energía solar y mantenimiento acorde al estándar IS. El chat está deshabilitado. Eh, Ángela, ¿me puedes ayudar con eso, por favor? Alguien me escribe que el chat está deshabilitado. Me están escribiendo, es por la parte de preguntas y respuestas. Sí, creo que el chat, si está deshabilitado, siempre es por la parte de preguntas y respuestas. Ah, ok. Entonces, eh, porfa, si algo me escriben por ahí. Bueno, un segundo, comparto mi pantalla. Bueno, también estoy compartiendo mi pantalla. Porfa, me confirman que la pantalla se vea bien. Eh, Cualquier eventualidad, porfa, también me van escribiendo al chat, si se va el audio, si se escucha mal, si no se ve la presentación, si no está avanzando los slides, porfa, me van escribiendo. Voy a estar atento ahí también. Ángela también va a estar ayudándonos con esa parte para verificar que todo salga muy bien hoy. Bueno, ya tenemos las 11 en punto. Demos inicio al webinar de hoy. Me presento, mi nombre es Juan Monsalve, soy ingeniero de producto para Gioqui Estados Unidos. Estoy en Colombia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre introducción a la energía solar fotovoltaica y mantenimiento acorde a la norma IS 62446-1. El webinar es introductorio. Vamos a ver entonces algunos conceptos importantes para la parte de generación de energía solar fotovoltaica y luego pasamos a las pruebas de mantenimiento acorde a la IEC, particularmente inspección de categoría 1, que son las pruebas obligatorias que manda, digamos, esta norma. Los invito a que participen activamente del webinar. El webinar, digamos, como la mayoría de los webinars de Hioki, son webinar educativos, donde, digamos, damos información educativa con respecto a la temática y también, digamos, que cubrimos soluciones que desde Hioki podemos proporcionar para que ustedes hagan su trabajo en terreno. Un poco sobre el contenido. Eh, Déjenme saco el apuntador. Entonces, como lo mencioné, vamos a ver, digamos, una introducción a lo que son los componentes de un sistema de generación solar. Vamos a ver una introducción acerca de cómo estamos en nuestro territorio en la parte de generación solar, sobre normatividad en diferentes lugares. Vamos a ver lo que son los paneles solares, algunos conceptos importantes, el tema de inversores y el tema de baterías. ¿Ok? Luego pasamos a ver la parte de mantenimiento con inspección de categoría 1. Vamos a ver diferentes tipos de pruebas. Finalmente, algunas pruebas adicionales que recomendamos y que no están en la norma. Pasamos a una parte de resumen y finalmente preguntas y respuestas. ¿Ok? Así que porfa, participen activamente, dejen sus preguntas, también sus comentarios. Al final, digamos que lo que pretendemos es que todos aprendamos, así que estaremos leyendo preguntas y también comentarios. Ustedes que en el día a día están en terreno, seguramente pues
aportes valiosos para que todos los asistentes aprendamos, ¿no? La presentación se las haremos llegar a su correo. eh, eh, y bueno, sin más, entonces demos inicio empezando con una introducción, eh, un poco como el panorama de cómo está nuestra región con respecto a generación solar. Estos son datos del año 2022. Seguramente hoy en día estos datos han cambiado notablemente. Hay una fuerte inversión de los diferentes países de nuestro territorio en la parte de generación solar fotovoltaica y no solo solar, sino otros tipos de energías renovables. Definitivamente Brasil lidera, digamos, esta tendencia. Para el año 2022 había una capacidad instalada solo de energía solar en Brasil de 14,02 gigavatios, seguido de México con 7 gigavatios. En el tercer lugar tenemos a Chile y en el cuarto lugar tenemos a Argentina, así que también podemos ver digamos, un crecimiento exponencial donde pasamos en el año 2019 de 14, perdón, esto es 15,4 megavatios de energía instalada a tener hoy 29, es decir, casi que duplicamos en 2 años en lo que es un crecimiento exponencial y en el año 2024 la capacidad instalada es mucho mayor pues, a lo que fue en el año 2021. Esto significa que nosotros, los que estamos en el área de generación solar, de energías renovables, pues tenemos oportunidades en la parte de instalación, mantenimiento y operación. Así que de ahí la importancia de que mantengamos, ¿cierto?, actualizados en las tendencias, en las diferentes soluciones, en recomendaciones para estar, digamos, en la actualidad de las diferentes tecnologías y en particular en este caso la generación solar fotovoltaica. Em, a grosso modo, estos son, digamos, los elementos que componen un sistema de generación solar fotovoltaica, los paneles, ¿cierto?, encargados de transformar los rayos del sol en energía DC. Estos paneles se conectan en arreglos serie o paralelo para obtener los niveles de potencia deseados, que ahorita vamos a ver en mayor detalle. Tener presente que en las granjas solares se hacen arreglos para aumentar el voltaje de corriente continua hasta los 1500 voltios, es ahorita como la tendencia. Ya en China se están haciendo pruebas con instalaciones solares hasta los 2000 voltios. Y ahorita vamos a ver entonces cuál es la finalidad de aumentar estos niveles de tensión. Tenemos luego una unidad de acondicionamiento que es la encargada de transformar la energía DC en AC y controlar la carga y descarga de las baterías, que hoy en día, eh, digamos que hay un fenómeno que se llama la curva de Pato, ¿cierto? Que inclusive se ve ahorita en California, tienen el problema de que la energía solar que se está consumiendo, que se está generando, perdón, no se está consumiendo en su totalidad, entonces es un problema, ¿ok? Y una solución es la parte de almacenamiento para luego liberarla en horas peak de consumo. Entonces, digamos que es una tendencia que está creciendo, no solo en instalaciones residenciales o instalaciones rurales, sino también en parques solares, ¿ok? En Brasil, Em, tenemos compañías que instalan, digamos, contenedores con baterías de ion de litio enfriadas a través de líquidos especiales con el objetivo entonces de almacenar esta energía y liberarlas en horas peak de consumo. Entonces es algo que ya está y que va a crecer sin lugar a dudas. También tenemos el centro de carga, básicamente es el encargado de sincronizar la energía producida con la red eléctrica y ya, pues, digamos, ponerlo en el sistema de transmisión nacional. Entonces, a grosso modo, un poco la explicación. Tenemos normatividad eh, de algunos países, pero digamos que en términos generales las normatividades locales son muy basadas en la normatividad internacional donde tenemos la IS, la IEEE y la N, normatividad, ¿cierto? La IS, la N, normatividad europea, la IEEE, la normatividad americana, eh, donde básicamente, digamos, que las normas locales toman, digamos, conceptos muy generales y lo adaptamos a cada territorio, ¿ok?
Hoy entonces nos pasaremos en la IS 61446-1 para dar pautas de mantenimiento en las instalaciones solares de cualquier tipo, o sea, pueden ser domiciliarias o pueden ser instalaciones solares a gran escala, como granjas solares. Conceptos generales importantes que debemos de saber los que trabajamos en este tema es básicamente, digamos que sobre la estratosfera de la Tierra tenemos una irradiación solar de 1,35 kilovatios por metro cuadrado en promedio, pero digamos que la atmósfera tiene eh, la, digamos, la capacidad de absorber esos rayos solares y por lo tanto en la superficie del suelo vamos a recibir en promedio 1 kilovatio por metro cuadrado de radiación solar, dependiendo obviamente digamos, de la ubicación del territorio. Em, Les voy a compartir, ¿cierto? En la presentación que, como dije anteriormente, les voy a compartir, les voy a dejar, digamos, unas páginas disponibles gratuitas que pueden usar para la parte de diseño, donde pueden, digamos, ver los niveles de radiación. eh, los niveles de radiación, déjenme un segundo, confirmo que sí, están viendo esto. Los niveles de radiación. ¿Me confirman si están viendo el mapa solar, por favor? Que no se pierda, sino que se vea el mapa solar. Segundo, pongo acá el chat. Muy bien, sí, ahí lo ven. Básicamente el mensaje es el siguiente de este mapa. Estamos en una ubicación privilegiada de nuestro territorio latinoamericano, donde podemos ver altos niveles de radiación que cubren la parte sur de Estados Unidos, casi todo el territorio mexicano. Digamos que nos vamos por Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, llegando a Colombia, donde tenemos niveles de radiación altos en la parte norte, en la parte central del país. Bajamos por Ecuador y ya cogemos todo lo que es Perú, la costa pacífica, particularmente el desierto de Atacama, donde tenemos los mayores niveles de irradiación en el mundo, ¿cierto? Eso lo hace, digamos, una zona ideal para proyectos de energía solar. Digamos que esa es la razón por la cual Chile le apuesta fuertemente a estos proyectos de energías renovables y en Brasil, en esta zona donde tenemos altos niveles de radiación y es donde están las, digamos, mayores instalaciones solares que podemos tener en Brasil. Esta aplicación gratuita les va a servir entonces para que ustedes puedan sacar los niveles de radiación, digamos, a lo largo del año, por mes, por día, y a partir de eso hagan sus cálculos de sus instalaciones solares. Ok, les voy a dejar dos enlaces ahí. Eh, Uno de ellos es del PBGIS y el otro es de la NASA, ¿sí? Y digamos que lo puedan usar sin costo alguno para hacer sus cálculos de instalaciones solares. Bueno, conceptos importantes que nos van a servir entonces para digamos, tener un conocimiento sobre las condiciones de mantenimiento de los paneles solares. Entonces, cuando yo hago un mantenimiento es importante tener una lectura de los datasheets, interpretar la información que me da el fabricante en la hoja de datos y toda la terminología que se maneja, porque digamos que esta terminología la vamos a usar para las pruebas de mantenimiento. Así que una corta introducción, ¿cierto? Los paneles solares son básicamente un conjunto de células de material semiconductor, es decir, que podríamos relacionarlo como que es un diodo emisor de luz, pero funcionando a la inversa, es decir, en vez de generar luz, la luz, digamos, incide sobre los paneles y genera esa electricidad en energía DC. Podemos decir que para una celda de silicio de 6 centímetros de diámetro, esta celda puede producir en promedio una corriente de 0,5 amperios a 0,5 voltios. Por eso es que podemos observar que un panel solar está conformado por diferentes celdas, ¿cierto? Conectadas en diferentes configuraciones y que al final van a permitir que el panel tenga, digamos, una especificación de un voltaje de salida y una corriente de salida, ¿ok? Los paneles de silicio
pueden tener más o menos una eficiencia del 20% máxima. Ya hay otras tecnologías o, digamos, un silicio más puro que nos puede, digamos, proporcionar un mayor nivel de eficiencia, pero en tema de costo-beneficio, estamos hablando que los paneles llegan a una eficiencia de máximo 20%, ¿cierto? Otro tema importante es que el comportamiento de los paneles está definido por lo que llamamos la curva IV, que la curva IV relaciona, digamos, la característica voltaje-corriente, donde el voltaje va en el eje de X, sería este eje de acá, y la corriente va en el eje Y, ¿ok? Y a partir de eso, entonces, yo puedo definir ciertos parámetros. El primero de ellos, que es importante también pues, conocer, es la corriente de cortocircuito, que básicamente es la corriente a 0 voltios. Tenemos el voltaje de circuito abierto, que es el voltaje a 0 amperios. eh, Tenemos la corriente, la potencia, la corriente de máxima potencia. Tenemos también el voltaje a máxima potencia. Y digamos que la curva debajo de este recuadro me va a dar lo que llamamos la potencia máxima, ¿cierto? El área debajo de este recuadro es lo que llamamos la potencia máxima. Otra característica importante también son la eficiencia, que básicamente es la energía producida versus la energía recibida. ¿Ok? Eh, Tener presente que digamos que todos estos parámetros que me da el fabricante eh, son bajo condiciones estándar, ¿cierto? Y que varían dependiendo de las condiciones atmosféricas, que ahorita vamos a ver ese tema. Las condiciones estándar, es decir, lo que me da el fabricante en su hoja de datos, eh, está relacionado a partir de tres parámetros. Uno es la masa de aire, que se define como 1.5 G, y básicamente digamos que es un espectro estándar para la superficie de la Tierra, ¿cierto? El término AM significa air mass y se refiere a la masa de aire que tiene que atravesar la radiación en la atmósfera antes de llegar pues, al objetivo, que en este caso son los paneles solares. ¿Sí? También se da a una irradiación de 1000 vatios por metro cuadrado a una temperatura de célula, ¿ok? De 25 grados Celsius. No de temperatura ambiente, sino temperatura de la célula o de la celda. Entonces, digamos que estas son condiciones ideales, condiciones de laboratorio y que en la vida real, digamos que estos parámetros pues no van a ser reales, ¿cierto? Por eso es importante entonces ver cómo las condiciones ambientales cambian la parte de especificaciones que da el fabricante. Em, Hoy en día hay grandes avances en la parte ¿cierto? De nuevas tecnologías de paneles solares. El arsenurio de galio, digamos, es más eficaz que el silicio. El problema es que es más costoso, puede llegar a eficiencias del 30%. Hoy en día hay materiales como la perovskita también con grandes potenciales. Podemos tener también, digamos, silicio o paneles de silicio más puro con eficiencias del 40%. ¿Cuál es la desventaja? Es el costo, ¿cierto? Si hoy en día los paneles son costosos, ahora con estas nuevas tecnologías son muy costosos, así que lo que se busca es más adelante, digamos, abaratar los costos y que se pueda integrar, digamos, ya lo que es la parte de producción como tal. Otra ventaja que tienen los paneles solares es que tienen una vida útil bastante prolongada. Eso sí depende del fabricante, de la calidad del silicio, etcétera, y podemos tener vidas útiles de hasta 30 años en paneles solares, ¿no? Em, el fabricante también nos da, digamos, información de cómo se ve afectada la eficiencia o la producción del panel dependiendo de ciertos cambios en las condiciones de operación. Por ejemplo, acá yo tengo que a una temperatura de célula de 25 grados, obviamente dependiendo de la irradiación solar, voy a tener más o menos potencia, ¿no? Lo lógico es que entre menor sea la irradiación solar, pues menor va a ser la potencia o la energía que mi panel va a generar. También hay efectos de temperatura de célula, ¿cierto? Digamos, va variando la temperatura de la celda, la característica IV del panel también va cambiando. Así que es importante, digamos, adaptar esas condiciones al diseño real de la instalación, ¿no?
Acá hay unas características muy, muy importantes, como son, digamos, la potencia a la Standard Test Condition, que se llama STC, que son las que mencioné ahorita, ¿no? Masa de aire a 1.5, irradiación solar a 1 kilovatio por metro cuadrado, una temperatura de celda 25. Entonces, básicamente, condiciones de laboratorio. Digamos que la potencia NOC es ya como una potencia más realista, más adaptada a las, digamos, a las condiciones medioambientales que igual se tienen que evaluar. El término NOC, que significa, digamos que el término en inglés es Nominal Operating Cell Temperature, eh, básicamente me especifica la potencia a una temperatura de celda nominal de 46 grados Celsius. Es decir, que las celdas, eh, dependiendo del fabricante, su temperatura nominal, o sea, que la celda se caliente hasta una temperatura nominal de 46 grados Celsius, en este caso particular. ¿Ok? Entre menor sea la temperatura NOC, es mejor eh, pues, para el desempeño del sistema. Entonces, en este caso, para este fabricante, la temperatura NOC es de 46 grados Celsius. Eso quiere decir que mi panel, bajo estas condiciones que están acá, va a generar 179 vatios. También tenemos el coeficiente de potencia máxima, que es básicamente un indicador de cuánto eh, va a decrecer la eficiencia o la potencia del panel en la medida que la temperatura aumente. También, nuevamente, entre menor sea este coeficiente, pues mejor va a ser para mi diseño. Y digamos que también el tema de tolerancia, es decir, el fabricante me va a decir, bueno, esta es la potencia máxima de este panel, pero puede haber una variación de más o menos 5 vatios. ¿Ok? Entre menor sea esta variación, pues mucho mejor va a ser como tal el diseño. Bueno, básicamente esto, aquí tenemos un ejemplo, digamos, de las dos tecnologías de paneles más comunes, el monocristalino, que es, digamos, un silicio un poco más procesado, por lo tanto vamos a tener mejor eficiencia que otros tipos de tecnologías de paneles. Acá, por ejemplo, el fabricante nos da los valores máximos de potencia, ¿ok? Nos da los valores máximos de voltaje y corriente, nos da la eficiencia, que para este caso es del 19.8%, eh, nos da el voltaje máximo del sistema, en este caso pues llegando a los 1500 voltios, nos da el tema de la temperatura y las dimensiones. Y digamos que también nos dice la garantía, ¿cierto? Como pasa en todo, ¿cierto? Al comienzo, digamos, de la generación del panel va a tener una eficiencia eh, digamos, muy cercana al 97% pues no de conversión, sino de operación del panel, que eso va con el tiempo disminuyendo, en este caso al llegar al 80% en una vida útil de 25 años, ¿ok? En el rendimiento como tal. Eh, Básicamente aquí lo que uno pide es evaluar la relación costo-beneficio para la instalación, teniendo presente que los paneles monocristalinos son más costosos que los que vamos a ver a continuación, que son los policristalinos, que ya el silicio no está procesado y por lo tanto pues es un poco más económico que los anteriores. En este ejemplo de DataChip, el fabricante nos da igualmente, ¿cierto? La curva de irradiancia, los efectos de temperatura y también me da eficiencia, potencia, ¿no? Como lo habíamos explicado anteriormente, el coeficiente de temperatura nos da la garantía. Acá podemos observar, déjenme yo saco esto, las condiciones de potencia bajo las condiciones de estándar y las condiciones de potencia bajo la nomenclatura NOC, ¿cierto? Podemos ver obviamente que las condiciones ya son mucho menores que las de laboratorio. Tenemos una eficiencia del 17.25% para este fabricante, dimensiones y el tema de garantía igual que lo expliqué ahorita. Nuevamente es evaluar las condiciones costo-beneficio, teniendo presente, digamos, que los paneles policristalinos son, digamos, los más usados en instalaciones solares fotovoltaicas grandes, donde yo tengo, digamos, un buen espacio donde ubicar los paneles.
pero en condiciones donde, digamos, yo no tengo mucho espacio y necesito satisfacer las demandas de generación o de consumo del cliente, ya ahí podría aplicar la parte monocristalinos, donde en un menor espacio voy a tener mayor cantidad de energía que usando paneles policristalinos. Entonces, siempre es evaluar la relación costo-beneficio dependiendo de las necesidades de los usuarios. Los paneles entonces se pueden ubicar en un segundo, los paneles entonces se pueden ubicar en arreglos serie paralelo, ¿cierto? Para aumentar los niveles de tensión y corriente para, digamos, llevarlo a la entrada del inverter. Ahorita hablamos un poco de esta configuración. El siguiente elemento importante son los inversores. Este, digamos, es un esquema general del funcionamiento, como lo digo, muy genérico de la parte de un inversor, donde tenemos, ¿cierto? La parte de energía DC, que viene de los paneles, tener presente que esta energía es variable, que varía a lo largo del día por el tema de radiancia. Ahí es donde entra, digamos, en operación los filtros de entrada con el objetivo, digamos, de estabilizar la señal, de eliminar los rizados en la señal DC. Luego tenemos la parte del convertidor CCO, también se llama convertidor Bosch. El objetivo del convertidor Bosch es mantener un nivel de, digamos, de tensión estable, elevarlo o subirlo dependiendo de la parte del puente inversor. Entonces, digamos que este es un poco el objetivo también, pues como encontrar el punto de máxima potencia que se llama el MPPT tracking para poder garantizar que haya una máxima conversión en el inversor. Luego tenemos el puente inversor, cuyo objetivo, digamos, ya aquí tenemos una señal que es DC, ¿cierto? Muy estable. Tenemos una señal DC que es muy estable. Y digamos que el puente inversor lo que hace es eh, trazar digamos, convertir esta forma de onda en una onda PWM que se asemeja a una onda sinusoidal a través de, del control, ¿cierto? Del disparo de los IGBTs o de los MOSFET. Se controla, ¿cierto? Los niveles de tensión, la frecuencia, etcétera, y a través de un filtro de salida, digamos que se estabiliza la señal para que la forma de onda sea lo más sinusoidal pura posible. Luego, digamos, eso se hace a pasar a través de un transformador, en el caso de que exista, un transformador que proporciona un aislamiento galvánico al sistema, eleva o reduce los niveles de tensión para ya, digamos, aplicarlos a la carga. Hoy en día, ¿qué es la tendencia? Digamos, ya no usar transformadores dependiendo de la aplicación, sino también electrónica de potencia para condicionar bien la señal, volverla una sinusoidal pura y aplicarlo, digamos, a la red, ¿cierto? Que sería la alimentación DC. Eh, Hoy en día hay una tendencia, lo hablé inicialmente, de incrementar los niveles de tensión. Anteriormente, digamos que se hacían arreglos de los streams. Los streams son arreglos serie de paneles eh, para llegar, digamos, a niveles de tensión de 1000 voltios. Hoy en día, digamos, la tendencia es aumentar esos niveles de tensión hasta los 1500. La razón, hay varias razones, ¿cierto? Que acá las expreso, digamos que con arreglos de 1500 voltios se tienen menos cadenas, un 25% menos en promedio, se tienen, digamos, menos cajas combinadoras, menos inversores, menos cable y menos costos. Pero digamos que también trae, esto digamos que son los pro, pero también trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Digamos que la primera es el riesgo, ¿cierto? De trabajar, pues de 1000, que es riesgoso, de 1000 voltios DC, que es sumamente riesgoso, a 1500, muy peligroso. Así que una de las recomendaciones siempre es usar elementos de protección. La potencia o la energía en DC es muy, muy peligrosa. Inclusive pueden buscar videos en YouTube donde muestran cómo es de fácil crear un arco eléctrico en DC mucho más fácil que en AC, así que en DC es muy fácil que se creen arcos eléctricos, así que porfa tomen todas las precauciones debidas, ya que es sumamente letal y peligroso.
Lo otro es que, digamos, el tema del aislamiento, de los sistemas de protección, de los cables, va a haber mayor fatiga porque están trabajando a un mayor nivel de tensión. Entonces, por lo tanto, digamos que se incrementan las actividades de mantenimiento preventivo predictivo para evitar fallas. Y lo otro es el costo, ¿cierto? Igual, ¿cierto? Los cables entonces tienen que estar dimensionados para sobre todo, digamos, el aislamiento para operar a estos niveles de tensión, los sistemas de protección, etcétera, va a hacer que, digamos, que sea más costo. Pero en definitiva, digamos que es la tendencia y como lo mencioné ahorita, se está ya haciendo pruebas para elevar los niveles de tensión hasta los 2000 voltios, que es la tendencia a futuro. Por lo tanto, en el 2016, la IS 61010 entró acá, digamos que la IS 61010 clasifica los niveles de protección de acuerdo a categorías, ¿cierto? Categoría 4, categoría 3, categoría 2 y vamos hasta la categoría 1 y categoría 0 también. Digamos que la categoría del 4 hacia atrás depende de, ¿cierto? De los niveles de energía disponibles en la red. Obviamente, entonces, categoría 4 es cuando yo estoy cerca a la parte de distribución, donde yo tengo un mayor nivel de energía disponible. Cuando voy bajando, llego a categoría 3 que son los paneles, categoría 2 que ellos son los tomacorrientes, donde ya no tengo tanta potencia disponible como lo tendría cerca de la parte de distribución. Entonces, la normatividad clasificó esto. Eh, Basados en una tabla, entonces la normatividad de una tabla y dice, bueno, dependiendo de la categoría y los niveles de tensión, los operarios o los instrumentos que se usen tienen que tener la capacidad de soportar un fenómeno que se puede presentar como los transitorios, ¿cierto? Que pueden ser ocasionados por efectos naturales como descargas atmosféricas o por una falla cercana como un cortocircuito, etcétera. Estos transitorios son peligrosos porque pueden, digamos, ocasionar arcos eléctricos, explosiones en los equipos que haya cercanos, en los instrumentos de medición. Por tal razón, esta norma en el 2016 catalogó los paneles solares como categoría 3, ¿ok? Y si estamos en una instalación solar de 1500 voltios, es importante usar instrumentos y elementos de protección que, digamos, puedan soportar los transientes ocasionados de fallas o descargas eléctricas. En el caso de 1500 voltios, categoría protección 3, los instrumentos como mínimo deben de tener la capacidad de soportar un transiente de 12.000 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un transiente que pueda llegar con una magnitud pico de 12.000 voltios y que el instrumento tenga la capacidad perfectamente de disiparlo, de, digamos, no generar un cortocircuito, de no calentarse o de no explotarse digamos, salvaguardar la persona que lo está usando en ese momento. Así que muy, muy importante, por favor, digamos, seguir las normas de seguridad, ¿ok? Bueno, el tema de baterías, lo mencioné ahorita, es un tema que es creciente. Yo cada que voy a las ferias de energía solar, cada vez veo más el tema de las baterías. Igual es un cuello de botella, las baterías son sumamente costosas. En una instalación solar puede representar el 60% del coste total. Hoy en día, digamos que se han abaratado los costos y puede representar al menos un 40% de una instalación solar cuando lleva el tema de las baterías. Así que importante considerarlo y también, si no conocemos del tema, los invito porfa a que estudiemos más el tema de baterías en instalaciones solares, que va a ser, digamos, más común o como tendencia hoy en día. Acá tenemos diferentes tipos de tecnología de baterías. Claramente, digamos, las que se posicionan hoy en día como con mayores niveles de densidad de potencia y energía son las baterías de ion de litio. Estamos hablando de que una celda, solo una celda de una batería de ion de litio puede producir voltajes entre 3 a 4.2 voltios, alta densidad de energía, baja tasa de autodescarga comparado con otros tipos de tecnologías de baterías, es pequeña y ligera, tiene una larga vida útil, pero la desventaja es que de las tecnologías de baterías es hoy en día la más costosa. ¿Okay? Pero lo quería poner porque
he visto que ya se está incorporando en las instalaciones solares. En Brasil hemos tenido clientes que tienen contenedores completos de baterías de ion de litio sumergidas en líquidos refrigerantes con el objetivo, digamos, de almacenar el consumo, la generación de energía en, en horas de digamos, de baja demanda y que se usa luego para satisfacer, digamos, el consumo de horas peak, aparte de que ayuda, digamos, a estabilizar un poco la red, ¿cierto? Entonces, tiene sus ventajas. En Brasil lo he visto ya varias veces, que en Latinoamérica, pues hasta el momento no he visto en otros lugares, pero va a ser muy común. Digamos que en términos generales, el tipo de baterías que más se han usado hoy en día son las de plomo ácido. Acá podemos ver las diferencias. Una sola celda de plomo ácido genera 2 voltios, diferente a los 3 a 4 voltios de las baterías de ion de litio. Eh, es un elemento abundante, es un elemento que es relativamente económico comparado con otros tipos de tecnologías. Eh, Acá tenemos diferentes tipos de tecnologías de baterías de plomo ácido, siendo las baterías eh, BLA, específicamente las SLI, que son las que usan los carros convencionales para el arranque del motor, pero modificadas, ¿cierto? Las baterías se modifican y digamos que se instalan en instalaciones solares, se modifican para que puedan tener un ciclado profundo, es decir, que puedan proporcionar un nivel de descarga mayor sin que sea afectado su vida útil. ¿Ok? Bueno, luego de esto pasemos un poco a la parte de mantenimiento e inspección de acuerdo a la IS 62446. Digamos que el alcance de la norma es básicamente mantenimiento y operación y aplica para todo tipo de instalaciones, desde pequeñas instalaciones residenciales, comerciales hasta instalaciones como megaplantas solares, ¿ok? Y clasifica en dos categorías. Categoría uno que son digamos, las pruebas que se deben hacer a todas las instalaciones, absolutamente a todas, son obligatorias, y las pruebas de categoría 2 que se recomiendan que son recomendables para instalaciones grandes. En el webinar de hoy nos vamos a enfocar en las pruebas de categoría 1, ¿ok? Y las voy a decir, ¿no? La inspección de categoría 1 y las voy a decir en el orden y tal cual como la norma lo recomienda. O sea, la primera, digamos, prueba que la norma recomienda son las pruebas de continuidad, ¿sí? Cuyo objetivo es evaluar la parte de aterrizaje o de puesta a tierra de los paneles solares, ¿cierto? Es importante resaltar que los sistemas de puesta a tierra son la base del mantenimiento de una instalación. Cualquier instalación eléctrica debe tener su buena instalación a tierra con el objetivo, digamos, de salvaguardar la instalación y la protección de las personas como tal. Y los paneles solares no son ajenos a ellos. Así que, por favor, importante siempre en una instalación solar evaluar digamos, tomar las recomendaciones que el propio fabricante de la instalación de los paneles solares nos recomienda para aterrizar y hacer un buen grounding de la instalación solar fotovoltaica. Y de hecho, entonces, la primera prueba es verificar que mis paneles están bien aterrizados. ¿Ok? Lo que se hace es una verificación de conexión equipotencial. Entonces, yo acá, por ejemplo, tengo que mi chasis del panel solar se aterriza, ¿cierto? Se une a través de la estructura metálica al cable que va a tierra. Entonces, básicamente la prueba consiste en verificar continuidad entre la estructura del chasis y el sistema de conexión, ¿cierto? Esa verificación se puede hacer con una pinza amperimétrica, con un multímetro que tenga la función de medición de continuidad, ¿ok? Em, la idea, digamos, en el webinar es, digamos, decir, bueno, esto es lo que dice la norma y qué soluciones les tenemos desde Gioki. Tenemos multímetros dedicados para instalaciones solares con categoría de protección 3-2000 voltios, que les va, digamos, permitir a ustedes tener una herramienta segura y confiable para que puedan realizar sus actividades de mantenimiento. Tenemos pinzas amperimétricas también
con categoría de protección 3 2000 voltios, básicamente para realizar pruebas de continuidad, o sea, en función de continuidad. Este año lanzamos un telurómetro de 4 picas que trae una función para medir resistencia de continuidad usando el método de 4 polos, ya que, digamos, las pruebas de continuidad y un multímetro básicamente me indica la continuidad, me dice si hay continuidad o no, y me indica, dependiendo del instrumento, el nivel de resistencia que hay entre los dos puntos, pero la precisión es muy mala, ¿cierto? En multímetros y pinzas amperimétricas. Nosotros tenemos el telurómetro que usa el método de 4 polos que te va a decir con mayor precisión cuál es la resistencia de contacto o si necesitan, digamos, un nivel mayor de precisión, tenemos un micromímetro que te va a decir cuál es la resistencia del contacto. Y aparte de eso, o sea, aparte de evaluar la continuidad, eventualmente, yo lo tengo al final de la presentación, es realizar mediciones de puesta a tierra, ¿cierto? Para verificar que la puesta a tierra cumple la normatividad local de la instalación. Em, También durante la presentación les voy a ir poniendo como algunos, digamos, plus adicional que cuentan nuestros instrumentos. Uno de ellos es la verificación remota a través de comunicación Bluetooth, es decir, ustedes van a poder ver remotamente los valores en una tablet o en un smartphone de los valores en tiempo real, ¿okay? De lectura del instrumento. La segunda prueba es la prueba de polaridad. Consiste en verificar la polaridad de los cables antes de conectarlos al dispositivo de conmutación o al inversor. Eh, Créanlo o no, es una falla muy común porque hay mucho cableado, que se puedan, digamos, truncar los cables y que yo pueda hacer una conexión inversa al inversor. ¿Ok? Entonces, es una falla muy común, y básicamente lo que se hace es, bueno, yo tengo los paneles, ¿cierto? Que típicamente si son todos del mismo fabricante, deberían de tener pues unas especificaciones similares. En este caso serían paneles de 48 voltios, 8 amperios. Por lo tanto, estos 4 paneles conectados en serie me darían 192 voltios y 8 amperios. Lo que yo hago, ok, es medir al final, antes del inversor o acá en el string, este arreglo, lo que conocemos como un string, medimos el voltaje acá en las terminales y, digamos, este es el valor esperado que yo debo tener, ¿cierto? En la lectura de mi pinza amperimétrica o de mi multímetro. En caso contrario, si no tengo este valor esperado, es que hay una inversión de conexión, ¿sí? Las soluciones a través de nuestra serie de pinzas amperimétricas, en Hioki, a través de la aplicación Genet Cross y también la aplicación Bluetooth, podemos generar una tendencia de voltaje corriente a lo largo del tiempo en un máximo periodo de 24 horas que usted puede conectar y ver la tendencia, y llevar un registro de tendencia usando una pinza amperimétrica y una tablet eh, o un smartphone sin la necesidad de un data logger de potencia, que es costoso, de un analizador de redes, un osciloscopio. ¿Okay? También tenemos un indicador de corriente o de voltaje inverso que se puede desactivar o activar, y básicamente el instrumento te va a indicar con una alerta roja y un pitido cuando yo tengo una conexión inversa de forma automática. La siguiente prueba se llama la prueba de caja combinadora y es una prueba para verificar que todas las cadenas o string estén conectadas correctamente. Este es un ejemplo muy básico de cómo es una caja combinadora, donde tenemos, digamos, los fusibles de protección, tenemos los elementos de protección contra transitorios que se llaman SPD, Surge Protective Device, tenemos los breakers, los DC breakers para proteger en caso de una sobretensión también. Tenemos la barra de alimentación y acá hay un ejemplo de cómo hacer la prueba. ¿Okay? Entonces, digamos que yo tengo aquí 4 strings conectados a una caja combinadora. eh, Cada uno de los paneles 48 voltios, es decir, en este caso tengo 6 paneles en serie, va a tener por cada string 288 voltios. Obviamente, recuerden que esto varía, ¿cierto? Pero es una estimación, si estoy a plena luz del día, o usted puede medir un solo string y luego hacer el cálculo con los demás. Y estas son las instrucciones tal cual las da la norma. Entonces, yo lo que hago es que voy a la caja combinadora,
desconecto, digamos, el string bajo prueba, desconecto los positivos de los fusibles, es decir, podría desconectarlos acá, esto se desconecta, ¿ok? Y mido el voltaje del primer string, ¿cierto? Entonces pongo el positivo en esta parte y el negativo donde está la barra de alimentación negativa, mido el voltaje del string y verifico que es el valor esperado, ¿cierto? Que debe ser alrededor de 288 voltios en este caso. Luego lo que se hace es que se deja la punta positiva digamos, en el string 1, ¿ok? Y se coloca la punta negativa en el string 2. ¿Cuánto debe dar esa lectura en el multímetro o en la pinza perimétrica? Debe dar cercano a 0 voltios, ¿cierto? Porque las dos tienen un nivel cercano a 0 voltios, con una variación aceptable de más o menos 15 voltios. Entonces, si yo tengo 0 voltios, que es el caso ideal, muy bien. Pero lo normal es que yo tenga 1, 2, 3, 5 y hasta más o menos 15 voltios de variación aceptable. Eso quiere decir que el string está bien conectado. El procedimiento indica que se deben medir, digamos, todos los streams bajo esa configuración, ¿ok? Y teniendo no valores mayores a 15 voltios. Cuando yo tengo un valor mayor a 15 voltios, quiere decir que hay un problema de conexión. Puede ser en uno de los streams o que si tengo un string con polaridad inversa conectado, el valor de lectura va a ser el doble. O sea, en este caso, eh, va a ser el doble de 288 voltios, quiere decir que hay una conexión inversa. Ok, este método, como lo dije anteriormente, es el método que escribe la norma para evaluar que haya una buena conexión en la caja combinadora. Las soluciones, nuevamente pinzas, multímetros, digamos que las pinzas son muy prácticas porque me permite medir sin desconectar o abrir el circuito por el método de inducción a la corriente. Tenemos pinzas de 2000 amperios ACDC, esta que es de 1000 amperios ACDC, que es la TM4375, con un diseño especial que les permite, digamos, acceder a lugares de difícil acceso, en lugares muy, muy confinados, muy, muy estrechos. Y la CM4371-92, que es de 600 amperios, digamos ya para corrientes un poco más bajas, ¿no? Eh, Cualquiera de estos modelos de pinzas amperimétricas permite medir de forma simultánea en pantalla la corriente y el voltaje de C, ¿cierto? De esa forma no hay que estar como switchando, sino que usted ahí va a tener ambas lecturas y también vamos a poder tener una lectura de la potencia de C que está generando el panel usando la pinza amperimétrica. Con la aplicación Genet Cross, ustedes van a poder, digamos, generar un informe, que ahorita vamos a hablar de él, donde van a poder, digamos, agregar la ubicación GPS que se carga del celular y de esa forma, digamos, darle una trazabilidad a su trabajo de mantenimiento, ¿cierto? Muy fácil, es simplemente como seleccionar. La aplicación lo hace de forma automática, así que ustedes no tienen que estar como preocupándose por anotar algo en un cuaderno o en el celular. Digamos que la aplicación lo hace todo de forma automática. La siguiente prueba es verificar la tensión en circuito abierto, es decir, que los paneles, la tensión de circuito abierto corresponda con la información del fabricante, debe coincidir con el valor esperado dentro del 5% de la información que da el fabricante. Por ejemplo, acá yo tengo 48 voltios, se abre un panel, se mide, ¿cierto? Más o menos 5% puede ser el margen de error o el margen de variación. Y luego lo que se hace es que se mide de un módulo y luego se calcula el del string y se mide el voltaje del string, que sea también el esperado, ¿no? Con cadenas idénticas de radiancia estable, compare los valores entre las diferentes cadenas. Entonces, bueno, esta me dio 144, voy a ver la segunda cadena que de un voltaje aproximado. Eso cuando la radiación es estable, cuando la irradiación es inestable, es decir, tengo nubosidad, etcétera, la recomendación que hace la norma es usar varios instrumentos, ¿ok? Entonces, medir con un instrumento una cadena y con otro instrumento otra cadena y simultáneamente comparar ambos valores y que estén, digamos, lo más cercano posible con más o menos 5% de varianza. Estos son los instrumentos que tenemos para esa aplicación. Recientemente lanzamos un medidor de aislamiento este año. Ahorita se los va a presentar con categoría de protección 3-2000 voltios.
Y una ventaja que tenemos con Hioki en la aplicación es que yo puedo, aquí les voy a mostrar un segundo atrás de un video, es que yo puedo con la aplicación, puedo integrar hasta 8 canales de forma simultánea. Eso va a permitir entonces que yo pueda tener, digamos, 8 pinzas conectadas de forma simultánea y toda esa lectura tenerlo en una aplicación, ¿cierto? Como Jenner Cross, es decir, yo puedo ver en tiempo real toda esa información, agregar una ubicación GPS y a partir de eso generar un informe profesional. Básicamente lo que se hace es que se selecciona como en un checklist, se llena información de la portada, quién es el técnico, quién es la compañía, se puede cargar el logo de la compañía y en cuestión de 1, 2, 3 minutos, dependiendo pues, del celular y de la tableta, voy a tener un informe bajo estas características, ¿no? Es un informe en PDF con las tablas, las fechas, los valores, la ubicación GPS. Estas tablas también con la misma aplicación, ustedes las van a poder convertir a un Excel, digamos, llegar a hacer cálculos más avanzados si es necesario. La prueba de corriente de cortocircuito, la corriente del circuito es algo similar, es básicamente verificar que las corrientes están dentro de los valores esperados. Lo que se hace es que se abren los elementos de conexión o desconexión, es decir, que no fluya la corriente. Eh, Se pone un cable de cortocircuito, tener cuidado que es peligroso. Hay un elemento especial como un circuit breaker para hacer estas conexiones para las pruebas de cortocircuito y se mide la corriente. Igual que en el caso anterior, ¿cierto? Se calculan dependiendo de la información que me da el fabricante y verificar que, digamos, esos valores corresponden con la información que me da el fabricante, ¿no? De que sí correspondan con los valores del fabricante de corriente. Mediciones de corriente, igualmente, las pinzas, estos dos modelos, en un segundo, estos dos modelos, este modelo y este modelo en la punta, acá en esta punta tiene a su vez como un detector de tensión por inducción tipo lápiz, ¿ok? Entonces lo pueden acercar para ver también que haya detección de tensión o que el sistema esté desconectado o no. Eh, Obviamente si es en un panel siempre vamos a tener tensión ahí entre los bordes, ¿no? Pero cuentan con esa opción en la pinza perimétrica que no tengan que usar un detector de tensión tipo lápiz. Tener mucho cuidado que los detectores de tensión hay que verificar si detectan AC, DC y AC más DC. ¿Okay? Hay que verificar esa información antes de usarlos. En la segunda prueba, la prueba que sigue a continuación es la prueba funcional, que básicamente consiste en verificar en la operación de los interruptores y los elementos de control, entre ellos los inversores solares también, ¿no? La norma recomienda entonces verificar la operación del inversor y los interruptores de acuerdo a la información que da el mismo fabricante del inversor y el interruptor. Para pruebas en inversores tenemos varias soluciones. Tenemos una solución estándar a través de un analizador de calidad de energía que es clase A. El analizador tiene el cuarto canal aislado, lo que me va a permitir medir, ¿cierto? Lo que se genera, por ejemplo, con el cuarto canal. Yo voy a poder medir lo que está generando el sistema, los paneles en DC. Con los restantes 3 canales va a poder medir lo que sale del inversor, digamos, todo de forma simultánea y segura. De ahí la ventaja de tener el cuarto canal aislado. Y el mismo instrumento me va a dar eficiencia. Hoy en día los inversores tienen un panel, ¿cierto? Un panelcito, un display donde me despliega esa información, pero digamos que con el tiempo esa información se vuelve muy imprecisa, muy inexacta, entonces es bueno periódicamente estar verificando que esa información es precisa y que, digamos, el panel está funcionando adecuadamente de acuerdo a los niveles de eficiencia que debería de tener, ¿no? Ya si necesitan una solución más avanzada, tenemos un medidor de potencia que es el PW3390, ya es un equipo más potente, con mayor precisión. Acá estamos hablando de que un analizador clase A tiene una precisión de 0,1% para medir tensión, ¿ok? Y dependiendo de la marca del analizador, nosotros también tenemos 0,1% para medir corriente. Eso da entonces un nivel de precisión de potencia que se calcula a partir de eso.
Este equipo tiene una precisión de 0.04 para medir potencia, entonces esto ya es como más para pruebas de laboratorio. También es un equipo portátil, ¿no? Que se puede llevar a terreno, mide armónicos hasta el orden 100, etcétera, ¿no? Entonces ya como para temas de laboratorio, pruebas de laboratorio, etcétera. También tenemos una solución, digamos, un poco más básica para si quieren evaluar el tema de los armónicos, con la serie de pinzas y multímetros que anteriormente les he mostrado, y con la aplicación GeneCross, ustedes van a poder medir, digamos, armónicos, ver formas de onda a la salida del inversor, entonces verificar que la onda del inversor sí sea, digamos, una sinusoide lo más pura posible, que las componentes armónicas no sean muy altas y que el THD, que típicamente, dependiendo de la marca del inversor, puede ser de alrededor del 3%, no sobrepase esos valores, porque recuerden que ahí está código de red y normatividad que nos va a penalizar por generación de armónicos, ¿no? Y hoy en día, digamos que la tendencia es a volver esto más estricto porque la normatividad que hay ahorita, no, sobre todo las locales, no tienen mucho en cuenta los efectos de las energías renovables sobre el sistema de transmisión, que ya hoy en día, digamos, está como en ese proceso de actualización. Pruebas de aislamiento, una de las pruebas más importantes. Yo he tenido la oportunidad de visitar varias granjas solares y parques solares, donde pues manifiestan que una de las principales fallas que se tienen son las fallas a tierra, corrientes de fuga. Así que es una prueba que se debe realizar con mucha periodicidad o con mucha frecuencia. La norma establece dos formas de realizar la prueba. La primera es haciendo un cortocircuito entre la unión PN, ¿cierto? Se hace un cortocircuito. Aquí hay algo importante a resaltar y es que las pruebas de aislamiento, una de las condiciones es que el dispositivo bajo prueba no puede tener tensión para yo hacer mi prueba de aislamiento. En un panel solar, digamos, es difícil porque mientras que haya luz, él va a tener tensión entre las terminales. Una opción sería hacerlo en la noche y eso que siempre y cuando no haya luz de la luna, que también va a generar un nivel de tensión. Por eso una de las soluciones es generar un cortocircuito, allá tengo, digamos, 0 voltios, y se mide el aislamiento entre el cortocircuito y el panel. Esa es una de las soluciones. El problema es que es peligroso, a riesgo de arco eléctrico, demanda tiempo y más personal de mantenimiento. La segunda opción, que la misma norma establece, es medir el aislamiento entre positivo y tierra y entre el negativo y tierra, usando pues un medidor de aislamiento. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Que digamos que cuando no hay ningún tipo de falla tierra, eh, digamos que un medidor de aislamiento convencional va a medir perfectamente. Tener presente que la resistencia de aislamiento se calcula como la relación entre el voltaje y la corriente. Cualquier resistencia siempre se mide así, ¿cierto? O se calcula como la relación entre el voltaje y la corriente. Ahora, ¿qué pasa si yo uso un medidor de aislamiento convencional, pero mi sistema ya tiene una falla a tierra? Acá hay dos escenarios. La primera es que, digamos, esta falla a tierra se sume, cuando el medidor de aislamiento aplica una tensión, se genera una corriente, se llama una corriente de fuga, pero es ocasionada por el instrumento. Cuando yo ya tengo una falla a tierra, ya hay una falla, que es esta corriente azul que está circulando por el sistema, más la corriente roja, que es la corriente que va a generar el instrumento que va a medir el aislamiento. ¿Cuál es el problema? Que esta corriente de falla a tierra puede ser aditiva, es decir, que se suma, o puede ser sustractiva, es decir, que se resta. En ambos escenarios, esto va a ocasionar una mala o una falsa lectura en la prueba de aislamiento, usando un medidor de aislamiento convencional. Ahí es donde Giochi, digamos, viene, ya veníamos con un modelo de hasta 1000 voltios, que era el IR4053, que es capaz de eliminar los efectos de la corriente de fuga y básicamente, digamos, discernir cuál es la corriente que tiene que usar para hacer el cálculo, ¿no? Y este año ya, digamos que nos estaban pidiendo muchos clientes, bueno, ya necesito hacer pruebas de aislamiento hasta los 1500 voltios, ya tenemos una solución para eso, es el IR5051, es un instrumento que puede hacer pruebas en parques solares de hasta 2000 voltios con categoría de protección 3 y poder medir de forma confiable, digamos, las corrientes a fuga.
Esta es la recomendación que da la normatividad. Ahorita está, digamos que dada porque está hasta los 1000 voltios, pero si ustedes tienen parques solares hasta los 1500, en las pruebas de aislamiento lo que se hace es que se inyectan hasta los 1500 voltios y se mide el aislamiento. Estas son las recomendaciones con respecto a cuáles son los valores mínimos. Bueno, que acá lo puse en la tabla, ¿ok? Dependiendo de los niveles de tensión. Otra ventaja que tiene el medidor de aislamiento es que les va a permitir, digamos que en el proceso de desarrollo nos dimos cuenta que, bueno, yo mido el aislamiento y hay una falla del aislamiento. Ahora el problema es encontrar entre muchos paneles cuál es el que pueda tener esa falla. Kioki entonces vino con una solución y es a través de la aplicación Genet Cross y haciendo 3 mediciones de tensión, yo puedo encontrar en un stream, ¿cierto? ¿Cuál es el panel que tiene la falla tierra? ¿Ok? Entonces, Yoki nos puede, digamos, dar esa información. Yo agrego cuántos paneles tengo, hago estas 3 mediciones y ya la misma aplicación de forma automática me va a decir dentro del stream cuál es el panel que tiene la falla tierra. Entonces nos va a facilitar mucho esa solución, ¿no? Otras pruebas adicionales es que, pues, que ya no están en la norma, pero que en Gioki tenemos, digamos, solución para eso y que hemos tenido éxito en la parte de mantenimiento, es probar los diodos de paso. Recuerden que los diodos se llaman los bypass diodes o diodos de paso. El objetivo es, digamos, proteger los paneles cuando hay, digamos, un desbalance en la generación de los mismos, ¿no? Ocasionado por suciedad en los paneles, por nubosidad, etcétera. Entonces, el objetivo del diodo es desactivarlo para que no se genere un calentamiento en los diodos. Hoy en día, digamos que esta prueba es más como por la parte de termografía. ¿Cuál es el problema? Que la parte de termografía me va a indicar ya cuando la falla está presente, ¿cierto? Entonces es como más un mantenimiento un poco ya correctivo. Mientras que usando el probador de diodos de Hioki, yo puedo identificar cuando el diodo pueda tener un problema sin la necesidad de desconectar los diodos, ¿cierto? O de energizar los diodos, porque una de las condiciones para medir los diodos es que no tengan energía. Con el probador de diodos de Hioki no va a tener ese problema. Aparte, me va a calcular el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito y me va a inspeccionar si el diodo está abierto o está cerrado. Sí, de forma fácil y rápida, tarda menos de unos segundos para medir cada diodo, ¿no? Y es muy fácil cuando los diodos están en la caja combinadora, entonces yo los puedo rápidamente medir. Lo otro sería las pruebas de las baterías, es básicamente medir, ¿cierto? El estado de salud de las baterías. Tenemos el BT3554-52, que te indica a través del método de la resistencia interna el estado de salud y los niveles de tensión de la batería, y a partir de la información del fabricante poder establecer entonces el estado de salud de las baterías. Finalmente, la última prueba que pues, lo mencioné ahorita es periódicamente, anual, pues de forma al menos cada año, medir que los sistemas de puesta a tierra cumplan con la normatividad pues, local, tener presente que son instalaciones que están al aire libre, que hay suelos que son muy ácidos, que van a corroer los electrodos de tierra, las mallas tierra, etcétera, aparte pues de las condiciones ambientales. Así que importante estar monitoreando los sistemas de puesta a tierra. Tenemos varias soluciones. Este año lanzamos un telurómetro de 4 picas que se puede usar para medir sistemas de puesta a tierra sin la necesidad de desconectarlo usando sensores, etcétera, ¿no? Y bueno, básicamente ese es como un poco. La norma también, digamos que da como unas pautas de cómo hacer un informe a través como de un checklist eh, para ingresar los valores y, digamos, presentarlo al cliente como tal después del mantenimiento. Les voy a dejar en la presentación como una vista general de las soluciones que tenemos en Hioki para la parte de generación solar y bueno, es el tiempo, ya se nos fue un minuto de más, ahí me disculpan, pero voy a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Denme un segundo que no encuentro dónde está el chat. Ah, bueno, yo creo que está acá. Chat no, la parte, ok, la parte acá de preguntas. Mandarán la grabación, preguntas ya pasarán.
No sé, Ángela, ¿me ayudas, porfa? No sé si la grabación también va a estar disponible, al menos para las personas que asistieron al webinar. Si estás por ahí, me estás escuchando, ¿me ayudas con eso, porfa? Ah, ok, listo, ya. Nos confirmó Ángela que sí, igual también la presentación. Me pregunta Diego, ¿qué tan rentable es colocar las baterías en residencial si se tiene el metering y no se tiene diferenciación de horarios energéticos? Y te digo la verdad, hoy en día, eh, digamos, si, si solo la instalación solar es, hoy en día los paneles han incrementado de precio, digamos que China domina el mercado mundial de los paneles. Yo creo que China fabrica alrededor del 90% de los paneles solares en el mundo. Eh, Dependiendo de cada país y de la accesibilidad o de cómo se mueva el mercado del kilovatio hora, eh, uno puede evaluar la rentabilidad o no del sistema de generación solar. En el caso de Colombia, para una instalación residencial donde yo tengo acceso, digamos, a los servicios normales de un sistema de distribución normal, donde el sistema de distribución, digamos, no tiene muchas falencias, es de calidad, digamos que una instalación solar no es rentable, ¿ok? No es rentable. Eh, Les doy un dato, hace más o menos, pues me tocaría actualizarlo, pero hay acá en Colombia una empresa que, pues, que genera, que instalaba estas lámparas luminarias con paneles solares, ¿cierto? Es una lámpara con iluminación LED y que se alimenta por paneles solares, digamos, en la noche y almacena la batería. Digamos, durante el día almacena la energía en baterías y en la noche pues la libera para generar iluminación. Me decía, ellos lo instalaban para mostrar que la compañía pues es amigable con el medio ambiente, etcétera, pero la persona me decía, mira, al año a nosotros esta lámpara, si la conectamos normal, eh, nos está costando, en esa época, estaba hablando más o menos del 2019, nos está costando al año alrededor de $30, ¿cierto? Para ellos que son distribuidor, al año de consumo de energía, al año, ¿ok? En esa época, ya hoy en día debe estar más costoso. Y cada una de esas lámparas tiene un costo de, en esa época, alrededor de $3,000. O sea, es básicamente evaluar, ¿cierto? La relación costo-beneficio. Yo creería que las instalaciones solares más como en lugares de difícil acceso, o en lugares donde tenga muchas fallas de energía. Y eso que no estoy contando las baterías son sumamente costosas, así que es evaluarlo a ver qué tan viable es y desde el punto de vista comercial si es viable o no. Me pregunta Juan Pablo Hernández, buenas tardes, la desconexión de los streams en las cajas no es muy peligrosa, ya que viene directamente desde los paneles. Sí, es peligrosa, entonces lo primero que se debe hacer es bajar los breaks, ¿cierto? Desconexión. Hay, digamos, elementos que me permiten en las cajas combinadoras son los inversores hacer una desconexión más segura, ¿ok? Porque si es peligroso, hay la posibilidad latente de algún arco eléctrico, etcétera. William Díaz me pregunta, ¿el canal 4 es medir voltaje y corriente en DC? Efectivamente sí, yo puedo medir de forma simultánea voltaje y corriente en DC. Bueno, aquí voy a tratar, a ver. Con el probador de Dios, me pregunta Ángel, ¿el FT4310 se puede medir directamente el string o tiene que ser a nivel de un solo panel? Eh, a nivel de stream se puede medir. De hecho, el FT4310 funciona para medir los streams, no cuando los streams están en configuraciones serie paralelo, sino digamos, en configuración serie. Eh, pero la idea, digamos, del FT4310 es medir cada uno de los diodos de los paneles, porque se trata de identificar si cada uno de estos diodos están bien. Obviamente, digamos que es viable o es muy fácil cuando los diodos de protección están en la caja combinadora, que es una solución, ¿cierto? Que se puede poner y que no están ahí como debajo de los paneles, que ya sería más difícil abrir la caja y hacer las mediciones, ¿ok? Juan Fernando Hernández, ¿el IR4053 tiene la capacidad de discernir la corriente de falla? No, el IR4056 es un medidor de aislamiento convencional de nuestra marca.
Te recomiendo el IR 4053, que va hasta los 1000 voltios, o el IR 5051. De hecho, Andrea Forero me pregunta, algunos paneles ya tienen el diodo sellados. Ahí es donde pues, se vuelve más difícil, ¿ok? Ahí en esa situación sería más difícil hacer la prueba de los diodos, porque pues sería abrirlos, etcétera, más eliminar como el sellante que tiene contra la protección de agua, entonces ahí sería como un poco más complicado. Williams, voy a responder ya las últimas preguntas, les quedo viendo, listo. Voy a responder esta última de William, y las que les quedo viendo, me disculpan, se las voy a enviar al correo, ¿ok? William me pregunta, William Díaz, si se sabe si afectan algo hacer pruebas a 2000 voltios DC si el cable solo aguanta hasta 1500 voltios DC. Efectivamente, sí. De hecho, es de mucho cuidado no agregar un estrés, o ¿cómo se llama eso? Un sobreestrés a los cables, ¿ok? De hecho, hay unas pruebas que son pruebas de escalones que se hace a los cables, donde lo que se busca es no someterlos a un estrés adicional que pueda provocar la prueba, ¿sí? Entonces, si el cable es de 1500 voltios, no someterlo a una prueba de más de 1500 voltios, ¿sí? Porque digamos que eso va a generar un estrés que gradualmente va a generar la ocasión, va a generar pues un deterioro acelerado de la prueba de aislamiento. La última, si se utiliza el Hioki PW 8001, me pregunta Juan Cruz, para hacer ensayos de este tipo, aunque tenga más aplicaciones de laboratorio, tiene experiencia de usar este tipo de equipo. Acabamos de adquirir uno para el laboratorio en Argentina. Ah, súper, qué bien. Mira, en China, como es el líder, o sea, aquí China, el 90% de los paneles se fabrican allá, y no sé qué porcentaje de los inversores, pero yo diría que una gran porcentaje de los inversores. China es uno de nuestros principales clientes. Tenemos, obviamente, clientes que hacen los inversores que nos compran el Pueblo 8001 y ponen estaciones de prueba para hacer pruebas. Si quieres, Juan, me contactas al correo, como qué tipo de pruebas quieren hacer, cuál es como el alcance que pretenden, y digamos de esta forma nosotros, a partir de nuestra experiencia, te podemos guiar con este tipo de prueba. Listo. Listo, yo creo que ya, Ángela, ya nos hemos pasado 10 minutos. Hay muchas preguntas interesantes, tengo muchas preguntas. Me disculpan, se les va a enviar, digamos, su respuesta al correo. Y finalmente, también invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn, para estar más, digamos, atentos a futuros webinars, eh, y también a información valiosa, ¿cierto? La idea siempre, digamos, que desde Hioki, aparte, digamos, de mostrar una solución, también es educar, no solo pues llegar, bueno, este es el instrumento, hace esto y esto. No, es básicamente también, digamos, proporcionar información que ustedes puedan usar en el día a día como conocimiento, ¿cierto? Entonces, eh, estamos como Gioki Latán en todas las redes sociales, así que los invitamos a que nos sigan. Y bueno, yo creo que sería todo por hoy. Les agradecemos mucho, y nos vemos en una próxima ocasión.